Hola, hola, buenos días, buenos días. ¿Me escuchan? Hola, profe. Hola, Kimberly. ¿Me escuchas bien, ah? Bueno, partiremos con la clase de hoy. Vamos a ingresar a compartir el PDF que nos quedamos ayer. ¿Ah? PDF, vale, PPT que nos quedamos ayer. PowerPoint. Bien. Ayer comenzamos a ver el tema de la estadística y habíamos avanzado varias cosas. Vimos todo lo que tenga que ver con los términos propiamente tal de la estadística, ¿cierto? Donde vimos que cómo íbamos a definir cada uno de los términos, ¿cierto? Y todo lo vimos ayer, ¿no? Está grabado, y puedan ver las variables cuantitativas y cualitativas. Vimos también la característica de una variable que puede ser continua o discreta, ¿cierto? También hablamos sobre este trabajo estadístico importante, ¿cierto? Que de una u otra manera tenemos que buscar un estadístico desde la muestra para poder proyectar, ¿cierto? Un parámetro que habla sobre lo que está pasando en la población, que es donde yo necesito conocer un poco de información. Y hablábamos, ¿cierto?, de la estadística descriptiva, que es parte de lo que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Recolectar en forma rápida, ¿cierto? Agrupar, recolectar, presentar de una manera lógica la información para que rápidamente los números nos digan qué está pasando allí, qué está pasando. ¿Qué está pasando con los números que de una u otra manera recolecté y agrupé? No es fácil. Después hablamos sobre la inferencia estadística. Aquí estamos analizando la muestra, ¿cierto? Desde la muestra vamos a sacar alguna conclusión de la población para poder decir, ¿cierto? Producto de estas muestras que tomé de la población con todos los valores que yo he manejado de la muestra, puedo inferir lo siguiente desde esa población. Eso fue bastante, ¿cierto? Hablamos sobre los términos nominales, ordinales, cómo las variables las podemos presentar, ¿cierto? Y poder trabajarlas. Las nominales, las ordinales, las intervalos y de razón. Eso es lo que vimos el día de ayer. Dice que esto está grabado, ¿cierto? Entonces solamente voy a indicar para pasar donde nos quedamos ayer, ¿cierto? Y íbamos a ver el tema de la media. Y veíamos que es uno de los valores de la estadística que mayoritariamente recurrimos, ¿cierto? Es fácil de calcular, fácil de determinar, no nos complica mucho, como que tenemos una noción bastante clara de lo que es el promedio de algo, ¿cierto? En el caso puntual de esta persona, que hay piezas que son rechazadas en el día a día, él puede saber más o menos, ¿cierto? Al fin de mes, si él suma todos los rechazos del día que se fueron sucediendo y lo divide por el día del mes, ¿cierto? Tiene el promedio. Y con el promedio estamos bien. Un promedio más o menos se echa a perder 10 en promedio por día. Entonces uno puede extrapolar rápidamente si en promedio de las piezas con defectos fueron 10, no cabe la menor duda que en el mes, ¿cierto?, fueron 300.
Y esto, ¿cierto?, es una medida de tendencia central. La idea representa, ¿cierto? Ese numerito representa de mejor manera los diferentes números que uno puede tener. Y normalmente se extrae, ¿cierto?, desde la muestra de una población. No desde la población, sino uno toma una muestra y de esa muestra la trabaja y a esa muestra le saca la media. Y el valor promedio de la población, imagínense tomar todos los valores que tiene la población dividido por el valor completo, obtenemos. Ya dijimos que esto es ineficiente, de alto costo, y preferimos, ¿cierto?, trabajar con una muestra. Y la muestra la tratamos de la misma manera, obviamente, siendo la muestra un subconjunto, ¿cierto?, de la población. Y nos quedamos por aquí ayer. Tenemos 5 números, supongamos que estas sean las 5 notas de usted. No cabe la menor duda de que esto se hace sencillo. Se hace sencillo. Este es el valor promedio, que hace sencillo. Y este mismo ejemplo, ¿cierto? Este mismo ejemplo lo vamos a ver para calcular el valor de la media ponderada, ¿cierto? Mismo ejercicio. Mismo ejercicio. Ya vimos la media, la media ponderada. Y aquí es cierto, cuando calculamos la media, asumimos que cada medida tiene una misma importancia. Pero a veces sucede que no, como en el ejemplo anterior. Hay algunas notas que tienen un valor mayor que los otros. Y ahí obviamente ya existe una ecuación, ¿cierto?, donde se calcula el valor por el peso que tiene, dividido por el peso total. Bueno, y eso es en este caso, ¿cierto? Aquí tenemos solamente 4 números, pero este 67, ¿cierto?, como estaba en el ejemplo anterior, pesa 2 veces, o está 2 veces el registro. Esa es la idea, está 2 veces el registro. Cuando uno tiene una cosa ponderada, ¿cierto? Y claro, esto es parecido al que hicimos nosotros para calcular la media o el promedio, ¿cierto? Pero los ejercicios, las tablas que hay en las pruebas, normalmente ya está una tabla con los números y las ponderaciones, y en las veces que se repite el número. Pero hay que saberlo hacer, hay que saberlo calcular, ¿cierto? Donde cada numerito, si este número pesa 2 veces, ahora hay que multiplicarlo 2 veces. ¿Por qué? Con resultado final vamos a llegar al mismo. La media ponderada. Por lo tanto, la media o el promedio y la media ponderada, ¿cierto? Finalmente deberán llegar al mismo resultado. Acá es un trámite 1 a 1, en cambio acá, ¿cierto? Si lo podemos hacer mucho, sintetizarlo por alguna manera, bienvenido sea. Y tenemos un ejemplo, ojo. Hay algunos ejemplos que yo les voy a mostrar, ¿cierto?, en el transcurso de la clase, el Excel, de donde yo saco esta información. Yo todo lo que ustedes ven aquí, con estas tablas bien diagramadas, todo color, yo las traigo desde Excel, ¿ok? Las trabajo en Excel, las calculo en Excel, y a la planilla final le hago un copy-paste y obviamente me queda acá, ¿cierto?, para hacer la clase propiamente tal. ¿Okay? Entonces yo los invito en el texto, en la página 3.2, o en el ejercicio 3.2 de la página 44, aparece esto. Aquí ya está trabajado, ¿por cierto? Está trabajado. ¿Ok? Lo vamos a ver después en el Excel. La idea de ustedes es que se metan a un Excel, a una hoja, una planilla Excel, poner los numeritos, hacer los cálculos pertinentes, al menos hacerlo una vez, una o 2 veces, yo creo que se van a quedar bastante más familiarizados que la lógica inmediata que ustedes pueden decir, ya, este cuadro yo lo interpreto de inmediato. Claro, ustedes lo interpretan de inmediato,
porque tienen el gusto por la matemática, se manejan rápido, saben lo que es, de dónde salió este número, ¿cierto? Y cómo se obtuvo este otro, qué significa esto, obviamente qué significa esto otro, ustedes lo pueden. Sí, una cosa es que lo vean, por cierto, pero otra cosa que lo hagan, ¿ok? Así que los invito, y voy a mostrarles en todo caso el Excel, ¿eh? Los invito a que puedan hacer una planilla parecida a esta, o superior a esta, obviamente, calculando y familiarizando con el Excel también. Vamos a ver la media geométrica. La media ponderada, la media geométrica. Esta obviamente un poquito, no es una cosa tan socorrida, no es tan usada, es decir, no es tan popular, pero tremendamente importante, ¿ok? Se usa para calcular lo normal, que se usa para calcular tasas de crecimiento porcentuales, ¿eh? Tasas de crecimiento porcentuales de ciertas series de datos, ¿sí? Y que obviamente esos datos transcurren en el tiempo. Hay N ejemplos, en el área de la finanza, en el área de las producciones, en el área de venta, en el área comercial, ¿no? La cosa de venta de automóviles, es decir, se usa muchísimo, solamente que nosotros, ¿cierto? En el día a día, obviamente son pocas veces, y si uno quisiera calcularla, necesita, qué sé yo, tener algunos elementos adicionales, ¿okay? Para poder encontrar resultados de esto. Entonces, calcula la tasa de crecimiento promedio, ¿no? Serie de datos. ¿Okay? Y es una ecuación que está una raíz cuadrada, no raíz cuadrada, raíz n, ¿eh? Raíz n. Y va a tener, esta va a ser elevado a 2, ¿cierto? Si son dos los numeritos que están comprometidos, será elevado a 4. Si tenemos 4 factores, ¿cierto? Será, en este caso particular, la genérica x elevado a n, por lo tanto es una raíz n. Ya vamos a verlo con un ejemplo. Entonces esta tasa de crecimiento anual, es esta, ¿cierto? Esto es lo que está en el ejercicio 3.3 de la página 45 del texto. Hay una tabla que uno la va colocando acá, ¿cierto? El año 92 tuve estos ingresos, el año 93 otro ingreso, el año 94, 95, 96. Entonces año a año ha habido ingresos. Puede ser ventas de automóviles, en este caso es plata, ¿cierto? Puede ser a lo mejor, ¿cierto? Una tasa de natalidad, un crecimiento de algo. Y si yo quiero conocer la tasa de crecimiento a año, ¿cierto? No voy a poder usar la media ponderada ni el medio del promedio, ¿ok? Estoy obligado a usar esta media geométrica. ¿Ok? Entonces en la industria hay algo especial, ¿okay? Para este ejercicio en particular. Esta es mi empresa. Si la tasa de crecimiento promedio de la tabla que ustedes acaban de ver es menor que la tasa de crecimiento promedio de la industria donde yo participo, supongamos que yo en una industria de calzado. Y esto es lo que crece año a año, ¿cierto? El calzado a nivel nacional. Si esta tasa de crecimiento es menor que esa, ¿cierto? En una, tomo como decisión comercial, ¿cierto? Hacer una campaña de publicidad para incrementar mi ingreso. Y por ende incrementar mi ingreso, incrementar la participación en el mercado. Entonces, lo que tengo que recurrir a la tabla que ustedes acaban de ver, ¿cierto? A esta tablita, que es muy simple, muy básica, y a esta hay que sacarle trote. Hay que meterle
números, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos razones, es decir, la multiplicación, la división, ¿cierto? Entre dos valores, está expresado de esta manera, al menos los ingenieros, está expresado de esta manera, una razón, ¿no? O expresado de esta manera, o expresado de esta manera, para mí siento esto un 10%. ¿Cierto? El crecimiento de 1.1 es un 10%. Yo lo puedo expresar, escribir de esa manera, pero los ingenieros sabemos que esto es un 10%. ¿Okay? Entonces, aquí está la tabla. Pues esta es la tabla original que ustedes vieron hace un ratito atrás. ¿Cierto? Y aquí se hicieron operaciones, ¿no es cierto? La razón, o el cociente. Se hizo aquí, se hizo acá, se hizo acá, y se van tomando valores. O razones. ¿Mm? Y esto está expresado acá, ¿cierto? Un porcentaje del año anterior. Yo lo puedo representar así, lo puedo representar así, lo puedo representar así, pero todos estamos claros que es un crecimiento del 10%. Entonces, una vez tenido estos valores, ¿cierto? Yo puedo calcular algo. En este caso puntual, la media, si ustedes quieren calcular la media de esto, bueno, hacen la suma y dividen por 4 y obtienen este valor. Y este valor que está aquí es lo mismo que 0,1273, un 12,73%, qué sé yo, ¿no? En forma de representación. Pero no estamos calculando la media, pues este costo, la media no se calcula para este tipo de ejercicio, ¿no? Un crecimiento porcentual lo tenemos que hacer bajo la media geométrica, y la media geométrica, ¿cierto? Se calcula la raíz, ¿cierto? La raíz cuarta en este ejemplo, porque son 4 finalmente valores, y lo vamos a ver, ¿cierto? En la fórmula del desarrollo del ejercicio. Y ahí tenemos la ecuación general, ahí están los factores, ¿cierto? Ahí está el 4, la raíz cuarta, ¿cierto? Y aparece un valor. Este número que está aquí, ¿cierto? Ese número que está ahí también está representado como un 11.79%. El crecimiento anual promedio. Crecimiento anual promedio es un 11.79%. Ahí tengo el valor. Pero alguien diría, bueno, calculemos el promedio. Ahí ustedes se dan el gustito de calcular el promedio, que no es lo que estamos haciendo, y no corresponde para este tipo de ejercicio. Yo solamente lo estoy mostrando en forma académica. Y obviamente la cifra difiere uno respecto al otro. Entonces se calcula la media tradicional, y así se calcula, ¿cierto?, lo que nosotros estamos enseñando en este minuto, la media geométrica. ¿Ok? Y aquí nuevamente tenemos la tabla, ¿cierto? Aquí tenemos la tabla, los valores año 92, 93. Aquí están los valores de ingreso, ¿cierto? Aquí aplicamos la media erróneamente, pero para el caso pedagógico, erróneamente aplicamos la media. Y ya la calculamos. Y aplicamos la media geométrica, que también la obtuvimos, ¿cierto? Con la raíz cuarta, la tuvimos acá. Y nos da valores, ¿ok? Nos da valores. Entonces finalmente vemos, si la tasa promedio de la industria, que es un dato, que es el 10% que crece la industria, y yo estoy creciendo a un 11,76, que lo calculé también, que está reflejado aquí, ¿cierto? Aquí el cálculo del MG. Si yo estoy creciendo a un 11,76, que es mayor que 10 como crece la industria, ¿cierto? Lo que me está indicando esta tabla, muy básica al principio, ¿cierto? Muy básica al principio, donde yo solamente tenía los años, tenía estos valores, y yo después que la desarrollo y calculo la media geométrica, estaría en condiciones en función a estos valores, ¿cierto? Comparando este valor respecto a lo que dice la industria. Estoy diciendo de que en este caso particular, de acuerdo a esta premisa,
a esta premisa, yo no necesito hacer una campaña publicitaria para incrementar mi ingreso, porque yo estoy creciendo más del 11%. Entonces, no cabe la menor duda de que esta famosa media geométrica, es potente. Potente. Es la manera, ¿cierto?, como me va indicando cómo números crecen porcentualmente, ¿no? Promedio, en este caso, promedio. Por lo tanto, hay que sacarle trote a esta media geométrica. ¿Ok? Y vamos a entrar ahora, ¿cierto?, a la moda. A la moda. Pero antes de entrar a la moda, vamos a ir un ratito, ¿cierto? Me voy a salir de acá. Voy a ir a visitar, ¿cierto? Voy a visitar un archivo Excel. Y volvemos para acá un minutito más. ¿Ok? Y aquí está la planilla, ¿cierto? Una planilla Excel, tiene varias pestañas. Y esto también está, esto es una distribución de frecuencia, está en la página 21 del texto. Aquí está el ejercicio también de distribución de frecuencia de la página 26, ¿cierto? 21, 26. Entonces, esto yo lo desarrollé, lo puse, ¿cierto?, los valores, los traje hasta el archivo Excel. Entonces, la invitación, ¿cierto?, que ustedes trabajen de aquí hasta, en paréntesis, la próxima semana, ¿cierto?, 18 y 19 no hay clases. Ustedes están con sus vacaciones de estudiantes, ¿cierto?, en la universidad 18 y 19, es decir, la próxima semana completa están de vacaciones. Por lo tanto, tenemos tiempo suficiente como para que ustedes se metan al texto, ¿cierto? Y trabajen un poco estas tablas. Métanse en un archivo Excel, metan los numeritos, trabajen con los numeritos, sáquenle trote al Excel, ¿cierto? Para determinar un montón de cosas que requiere esta planilla que ustedes ya están viendo en su grabación. ¿Ok? Se explica sola. Yo quiero que ustedes la expliquen y la trabajen, ¿no? Las trabajen. Cómo llegaron a estos valores. Lo mismo van a hacer, ¿cierto?, con el ejercicio de la página 26, que habla sobre 20 60 ejecutivos y también se calcula la frecuencia. ¿Por qué este número de clases? ¿Por qué la clase está dividida de esta manera? Así. ¿Quién decidió eso? ¿Esto es una arbitrariedad de parte del profesor? No. Tiene que haber un criterio. Ya lo creo. Bueno, ese criterio está en el texto, ¿cierto? Vuelvo a insistir, quiero que trabajen esto, cómo se determinaron las 6 números de clase, cómo se calculan los valores, cómo se calcula el mínimo y el máximo desde una tabla Excel, ¿cierto? Hay ciertas funciones, ¿ok? Que trabajen. También vimos el tema de la media ponderada, el ejercicio que ustedes vieron también en la PowerPoint, ¿cierto? Está aquí. Este es un ejercicio de varios que hay en el texto. Por lo tanto, tienen que aprender también, ¿cierto?, usar esta planilla para ejercicios que están planteados en el libro. ¿Okay? Y que ustedes ya lo vieron en el PowerPoint, ¿cierto? Y aquí lo ven que así se calculó, ¿no? Así lo hice yo. Acabamos de ver el tema de la media geométrica, ¿cierto? Aquí están los valores. Así se calculan las razones, ¿cierto? Se calcula la media, así, todo lo que ustedes vieron aquí está en Excel. Y es así como se trabaja, en Excel. Nadie trabaja en PowerPoint, las cosas se trabajan en Excel. Que después los presentamos, le pegamos una pequeña, ¿cierto?,
para que quede bien presentable, si lo vamos a presentar en una exposición o en una clase, como lo hago yo, de tal manera que el alumno lo vea, ¿cierto? Y lo interprete. Pero así se dio. El origen del cálculo está quedado aquí. Ok. Y vamos a entrar a la moda, ¿cierto? Aquí vamos a volver un ratito más. Un ratito más vamos a volver aquí, ¿cierto? Pero vamos a ir a la PowerPoint para ver la parte conceptual. Y vamos a volver a la PowerPoint. ¿Ok? La moda. Y aquí ya estamos, ¿cierto?, en el concepto de la moda. Vuelvo a insistir, esto que estoy mostrando acá está en el texto, que ya está en aula, ¿eh? Que lo pueden abrir, lo pueden bajar, entran a materia bibliográfica, ¿cierto? Y ahí por ahí, toda la ramificación, un texto, ahí está el texto, ¿no? Lo pinchan, lo bajan al disco duro y lo trabajan. Entonces, vamos a la moda. ¿Qué dice la moda? Lo más importante es que el valor o número que tiene la mayor frecuencia absoluta en la distribución de todos los datos que tenemos al frente, ese va a ser la moda. Y aquí, ¿cierto?, tenemos números. Los números, lo ideal, ¿cierto?, es tenerlo ordenado, lo lógico es tenerlo, ¿cierto?, bien visible. Claro, cuando uno tiene en Excel y tiene 500 números y quiere calcular la moda, no se enreda mucho. Esto va a la función determinada, le da el rango de la tabla y pum, y chao, y se determina de forma inmediata. Pero cuando yo la tengo a ciertos números en una prueba, ¿cierto?, que los números yo no los entrego ordenados así, pues en una prueba los entrego desordenados, ¿cierto? Entonces aquí está fácil, ¿cierto? La moda sigue siendo el número 4, ¿ok? En mayor frecuencia entre todos estos números. Aquí no cabe la menor duda que aquí también están ordenaditos. Aquí tengo 3 y acá tengo 3, por lo tanto tengo estos números tienen son bimodal, ¿cierto? Bimodal. Pero también puede ser trimodal. En este caso puntual, una montonera de números, en este caso puntual, ¿cierto? El 1 tiene 3, 1, 3, 5, 3, 9, ¿ok? Esta no es moda, porque no hay ninguna frecuencia, ¿cierto?, que supere a la otra. Ambos tienen frecuencia 2, 2, 2, 2. Entonces, no hay, ¿cierto? No hay moda. No hay ninguna que se destaque respecto a otra. Pregunte y prueba. Entonces, todas estas cosas que uno ve y usted lo ve, no, claro. ¿Se cae de maduro? Claro. No es tan fácil. ¿Ok? Si uno no asiste a clases, no escucha esto, no se da cuenta, de repente en una prueba pasa colado y responde de una manera indebida. Aquí tiene 4, ¿cómo va a ser 4? Si no existe el número 4. ¿De dónde salió el 4? Entonces también hay que tener en cuenta, ¿cierto? Aquí está el 4. Si hay dos números adyacentes que tienen mayor frecuencia, en este caso este tiene 3, tiene 2 numeritos ahí, y aquí también, entonces estos dos tienen la misma frecuencia. Entonces estos dos números, ¿cierto? Estos dos números que tienen mayor frecuencia, que son adyacentes, ¿cierto? El promedio de los dos números es el 4, ¿cierto? Entre el 3 y el 5, es el 4. Entonces, cuando uno está enfrente a un ejercicio de prueba, no ahora que aquí parece simple, básico, qué sé yo, para ustedes.
Una prueba donde tengo varias series de números y me preguntan por uno, me preguntan por otro, la media, la moda, promedio, que me puedo enredar, la probabilidad es altísima. Es altísima. Por lo tanto, uno mientras más ejercicio, mientras más vea los números, mientras más vea, obviamente va a estar más suelto, ¿cierto? Frente a un evento de una prueba. ¿Ok? Pero esos son, todo lo que acabamos de ver de la moda, son del número de datos que no están agrupados. Pero sucede muchas veces, la mayor parte de las veces. La moda tiene datos agrupados, ¿ok? Los datos agrupados, la gran diferencia son que los datos están agrupados que tienen la misma amplitud o de diferentes amplitudes. De eso vamos a hablar ahora enseguida. Datos agrupados, que tengan la misma amplitud. Los datos agrupados que tengan la misma amplitud. Y aquí aparecen una fórmula, ¿cierto? No es que nos vayan a enredar el sistema, sino nos van a ayudar, nos ayudan, ¿cierto? A entender todo en la medida que entendamos cada uno de los elementos de la fórmula, ¿cierto? El límite inferior de la clase modal. Siempre va a haber una clase modal, siempre va a haber alguien que tiene más alta frecuencia que el resto de los números. Límite inferior de la clase, el número más pequeño de esa clase. Ahí viene una frecuencia. ¿Cierto? Si tenemos el límite, tenemos una frecuencia. También hay una frecuencia absoluta de la clase modal inferior, de la I-1. La I-1. Y también va a haber una frecuencia de la I más 1. Tengo la frecuencia modal, tengo que observar qué pasa con la frecuencia modal inferior y qué pasa con la frecuencia modal posterior. Y la amplitud, que en este caso puntual, ¿cierto? Lo vamos a considerar que es igual a amplitud. Todos tienen igual amplitud, ¿ok? Entonces, estos numeritos o estas letras que están acá son parte de una fórmula, ¿cierto? De una fórmula. Pero sí tenemos que entender bien el concepto para poder interpretar de buena manera, ¿cierto? Cada una. Y ahí hay una fórmula. Y la moda, ¿cierto? Se va a calcular que el límite inferior, más un factor X acá arriba, otro factor acá abajito, más esto. Y esto lo vamos a ver en un ejercicio y se va a visualizar de mejor manera. ¿Ok? Y aquí tenemos el ejercicio, ¿cierto? Que lo vamos a ir a ver a X. Y aquí notamos los valores, y uno tiene que tener aquí se da cuenta inmediatamente que estos números, ¿cierto? Tienen igual a amplitud. 3, ¿cierto? Igual a amplitud de 3. 60 al 63, la amplitud es 3. Tanto en este ejercicio, perdón, en estos números. Sí, solamente que los números, ¿cierto? Que están ahí, 100 números, ¿cierto? Están distribuidos de esta manera. Y aquí, entre el 66 y el 69, 66, 67, 68 y 69, hay 42. Y ustedes se dan cuenta inmediatamente, ¿cierto? Que aquí el FI, donde está la clase modal, es donde está el número más alto. Número más alto. Y a eso, ¿cierto? Ya le estamos dando un límite inferior. El límite inferior de eso no es 67, ni 68, ni 69, sino es el 66. Está reflejado acá. Tenemos la altura, ¿cierto? Perdón, la amplitud, es 3. Y tenemos que calcular algo, porque dice la fórmula que tengo acá abajito, aquí la fórmula que tengo acá abajito, tengo que empezar a conocer los factores, los numeritos que nos van a acompañar para reemplazarlo. Me aparece el 66, que ese es el número que está allí. Me aparece el 24, que me aparece aquí, y este número 24 no es más que este número, el FI menos el FI menos 1, que es este que está acá abajo.
24, ¿ok? Y calculo, ¿cierto? Uno normalmente pone, necesito conocer con una o tres cifras significativas, con tres cifras significativas esto termina finalmente en este número. Y si yo le pidiera con dos números, con dos cifras significativas, obviamente termina en el número 68. Entonces de repente los alumnos hacen toda la pega, hacen todo lo bien, qué sé yo, pero de repente cuando tienen que ponerle la guinda a la torta, ¿cierto? Aquí se equivocan y con dos cifras significativas pueden poner 66, perdón, 67 y no 68 como es el valor real o el correcto. ¿Ok? Entonces tengo datos agrupados, pero de igual amplitud. Todos. ¿Ok? Igual amplitud. Una moda. Con datos agrupados de igual amplitud. Sí, pero la moda también tiene datos agrupados, pero no tienen la misma amplitud. Y ahí cierto vamos a tener que recurrir no a la frecuencia, sino a una altura, que es la frecuencia dividido por la amplitud. La frecuencia dividido por la amplitud. Y la clase modal será aquella, obviamente, que tiene la mayor altura. ¿Ok? Y también, al igual que la fórmula anterior, tiene un límite inferior de la clase modal. Va a tener una altura también de la clase modal, que eso va a determinar, ¿cierto?, por esta división, razón, ¿cierto?, cociente. Va a haber una anterior de la clase inferior, ¿cierto? Y va a haber una también de la clase superior. Y la amplitud de la clase modal, que es conocida, porque la clase modal específicamente tiene una cierta amplitud. Todo esto, ¿cierto? Todo esto finalmente hay una fórmula, al igual que la fórmula anterior, donde mide la frecuencia, aquí estamos hablando con medidas de diferente amplitud, considera, ¿cierto? No frecuencias, sino alturas, ¿ok? Y existe, si alguien dice, no, es muy enredada la fórmula anterior, bueno, existe una fórmula aproximada, que la vamos a ver también en el ejercicio. Mucho más reducida, mucho más simple, ¿cierto?, que la anterior. Y llega a resultados también, ¿cierto?, muy cercanos. Entre esa y esa, a valores muy cercanos. ¿Ok? Y aquí ya está el ejercicio, ¿cierto? Nos damos cuenta inmediato de que la amplitud aquí es 5, aquí están todas las amplitudes. La amplitud es 5, aquí la amplitud es 2, aquí la amplitud es 2, aquí la amplitud es 1. Por lo tanto, tenemos entonces agrupados, pero a diferentes amplitudes. Por lo tanto, tiene que tener un tratamiento diferente a la anterior, cuando teníamos igual amplitud. ¿Cierto? Y aquí vienen los cálculos que se tienen que hacer, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a este valor, cierto? Hay que calcular alturas, pues ya lo dijimos, ¿cierto? Entonces hay que calcularla, ¿cierto? Dividimos esta columna por estos valores y vamos teniendo de esta frecuencia, lo vamos transformando en altura, ¿cierto? 15 dividido 5 y así de seguido. Y aquí tenemos la fórmula, ¿cierto? La grande, y lo empezamos a reemplazar los valores nomás. Y aquí tenemos la fórmula aproximada, reemplazamos los valores, ¿cierto? Llegamos a estos valores finales, donde con tres cifras significativas son 627 y 633. Todo lo que ustedes ven aquí, que lo van a ver en el video grabado, ¿cierto? Esto viene obviamente de otro lado, ¿cierto? El Excel que yo les hablaba. Del Excel que yo les hablaba. Y vamos a salir un ratito acá, ¿cierto? Para ir a mostrar el Excel.
Y ahí están aquellas que tienen igual amplitud, la moda igual amplitud. Hay otro ejercicio en el texto. Por lo tanto, pueden hacer la planilla siguiendo más o menos este esquema. De tal manera de poder determinar. Vuelvo a insistir, lo hagan una o dos veces, ¿cierto? Y lleguen a una cosa parecida a esta, se les va a dar soltura. Se van a sentir mucho más empoderados de que manejan una herramienta que no solamente ven una planilla que ustedes entienden claramente para dónde va, sino háganla. Háganla. Y al final, cuando la hagan y hagan una planilla parecida o superior a la que tienen en pantalla, van a dar un respiro. O sea, ya este tema yo creo que ya lo estoy manejando. Ya lo estoy manejando. Bueno, esta teníamos igual amplitud, ¿cierto? Igual amplitud. Entonces veíamos en el otro ejemplo que aquí tenemos amplitudes diferentes. Amplitudes diferentes. Amplitudes diferentes, fórmula, ¿cierto? Y un manejo diferente. Volvemos entonces, ¿cierto? Para hablar ahora de la mediana, que vamos a volver enseguida nuevamente al Excel. Vamos a ir a ver entonces el tema del PowerPoint. ¿Ok? Y aquí estamos en la mediana. Ahí estamos en la mediana. ¿Cómo se calcula la famosa mediana? La mediana, datos individuales también, que no están agrupados, como ya hemos visto en algunos ejemplos anteriores, en el Excel. Y también hay datos agrupados, ¿no? Con intervalos de clase y todo lo que hay. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que pasa con un caso y el otro caso. Datos individuales sin agruparlo, aquí requerimiento sí o sí, si alguien le pide alguna vez una mediana de números que están desordenados, están obligados, ordénenlos, de menor a mayor, de mayor a menor, pero hay que ordenarlos. ¿Ok? Ordenarlos. Y se van a distinguir dos casos, pues, dos casos, de que esta cantidad de números sea par o esta cantidad de números sea impar. ¿Cierto? Vuelvo a insistir. Se va a dar la posibilidad de que la cantidad de números sea par, si este número es 2, 4, 6, 8, 10, 12 y todo lo demás, o si este número de números que hay acá sea un número impar. 3, 5, 7, 9, etcétera, etcétera. ¿Ok? Veamos el caso cuando este número es impar. La media de toda la serie de números que ustedes van a tener al frente del ejercicio, si ustedes lo que tienen que hacer es contar, ¿cierto? Contar, si se dan cuenta de que el número es impar de datos, es número impar, lo único que tienen que hacer, ¿cierto? Es tomar el número, sumarle 1 y dividir por 2. Tomar el número, la cantidad de números, sumarle 1 y dividirlo por 2. Que finalmente va a estar indicado justo en la mitad del conjunto de datos. Va a estar justo en la mitad de datos. ¿Ok? Si n es impar. 5 datos ordenados. Pongamos el caso de 5 datos ordenados. Aquí no queda la menor duda. Pues datos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde va a estar ubicado? Justo en la mitad. Pero ¿cómo llego a la mitad? Bueno, en este caso puntual, ¿cierto? Tengo 5 datos, 5 más 1 son 6, divido 2 me da 3. Entonces el tercer número. Si están ordenados, vuelvo a insistir, eso es prioritario. Y aquí hay todo un desarrollo, ¿cierto? Tengo dos números que están por debajo de este número. Existen dos números que están por encima.
¿cierto? Por lo tanto, así se calcula la mediana de números que pueden estar desordenados en un principio, están obligados a ordenarlo ustedes de forma ascendente o descendente. Y si tienen un número impar de datos, como en este ejemplo particular, justo el del medio, ahí está la mediana. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si es número par? ¿Cierto? Entonces aquí aparecen los dos datos del centro. Entonces me aparece n medio y n medio más 1. Los dos datos del centro ocupan las posiciones la n medio y veamos en el ejemplo. Y el número va a ser obviamente el promedio, ¿cierto? De los dos numeritos que están en esa posición y el que está en esa posición. ¿Ok? El ejemplo. 6 datos. 6 es un número par. Así que partamos de la premisa. Lo primero es que tenemos que saber si el número de datos que tengo ahí es par o impar. En este caso tengo los números, ¿cierto? Y aquí estoy obligado. El 6 lo divido por la mitad y después el 6 lo divido por la mitad y le agrego 1. A eso llegamos aquí. El 6 lo divido por 2, pum, obtengo. Y el siguiente son los números que yo tengo que analizar. ¿Ok? Y el valor, ¿cierto? El valor será, ¿cierto? Tal como está aquí, dos números que están por debajo, estos que están aquí, estos que están por acá arriba. Pero estos dos numeritos, ¿cierto? La media, la semisuma o el promedio, ¿cierto? Del valor que está en la posición 3 más el valor que está en la posición 4. En este caso, 7,5. ¿Ok? La mediana. Mediana en datos agrupados. ¿Qué pasa aquí los datos, la mediana de datos agrupados? Si n medio, ya dijimos n siendo la cantidad de números que tenemos al frente. Si el cociente, digamos, esa es la mitad, digamos, de la cantidad de los números, n medio, si coincide con el valor de la frecuencia acumulada, bueno, esa será la frecuencia, esa será la media. Eso será la media. Si coincide, ¿cierto? Si coincide junto con el valor de la frecuencia acumulada, ahí tenemos el valor de la frecuencia acumulada. Si coincide. Ahora, si no coincide, estamos obligados a calcularla, a determinarla. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver ahora en la clase. Ah, pero aquí aparece algo, un chorizo que no habíamos visto antes, medio complicadita la cosa. Complicado, pero uno cuando ya sabe hacer el ejercicio, sabe cómo hacerlo, bueno, haberlo hecho una o dos veces en Excel, ¿cierto? Ya le queda clarito que lo que esto, que lo que son estas otras cosas. ¿Okay? Y aparece una norma, hay que conocer, como hay una fórmula, uno tiene que conocer cada uno de los elementos que configuran la fórmula. Frecuencia absoluta acumulada, aparece el n medio, ¿cierto? La mitad de los números dando vueltas también por ahí, que está entre estos dos valores, aparece la I, una I, ¿cierto? Que es el extremo superior del intervalo, donde está el ME, y nomenclatura. Extremo inferior, aquí está el extremo superior, el extremo inferior, donde se va a encontrar el valor de la media. Ustedes la están viendo por primera vez, otras personas seguramente lo vieron en otra actividad.
pero esto está latamente bien expresado también en el texto. La amplitud del intervalo, no más que la diferencia entre estos dos valores. Y finalmente calculo la media, donde tengo este valor, que es el extremo, ¿cierto? Más este famoso P, que lo tengo que determinar de por acá. Okay. Entonces, todas estas fórmulas que ustedes están habituados a ver, las que sé yo, finalmente caemos en esto, por cierto, a una fórmula. Entonces, tenemos que saber qué representa cada uno de los factores que están físicamente aquí. ¿Okay? Y para eso, ¿cierto? Les dan dos casos, que los datos agrupados sean impar o que los datos agrupados sean par. En el caso de la moda le decían si es un número de amplitud igual a amplitud o diferente amplitud. Aquí lo único que tenemos que preocuparnos es el número impar o el número es par, de la cantidad de datos, a eso se refiere. ¿Okay? Veamos cuando es impar, ¿cierto? Aquí vemos la cantidad de alumnos, son 39. Aquí están las calificaciones, ¿cierto? Supongamos de todo el paralelo de ustedes, todo el paralelo, y aquí está la cantidad de alumnos que tienen un 1, que tienen 2 personas que tienen un 2, 4 personas que tienen un 3, 5 personas que tienen... Y así es seguido, ¿cierto? Esta es de otra manera la frecuencia, y lo que está acá abajo es la frecuencia acumulada. Aquí aparecen 2, 2 más 2, 4, 4 más 8, más 5 son 13, 21, y así es seguido. ¿Ok? Por lo tanto, esto es una tabla fácil de seguir. ¿Ok? Y aquí finalmente determinamos que la mitad ha obtenido una nota menos de 5. Esa es la mediana, pues la mediana. Encontrar, ¿cierto? En este caso puntual, 5. Esa es la mediana, 5. Significa que la mitad de estas personas obtuvieron menos de 5 y la otra mitad obtuvo más de 5. Esa es la importancia de la mediana. Una vez que ya la mediana la conocemos, sabemos que la nota 5, tanto la mitad hacia abajo como la mitad hacia arriba, ¿cierto? Tiene la nota 5. Y aquí, ¿cierto? También aparecen otras fórmulas, que un poco más simplificadas, ¿cierto? Que la anterior. Y aquí ya este mismo ejercicio que vimos anteriormente acá, de esta manera, lo vimos de esta manera, ¿cierto? De esta manera. Acá de una otra manera, bueno, ¿y qué pasa cuando metamos fórmula? Porque aquí están los datos. 39 alumnos, la misma tabla anterior, donde aquí empiezan a aparecer la nomenclatura que vimos, ¿cierto? Aquí tenemos el límite inferior, 5, la frecuencia máxima es de 8, y todo parte de la mediana, ¿cierto? Porque no tenemos que... Aquí aparece en la cantidad de números 39, en el medio será 19,5. Aquí la amplitud de los números es 1 a 1, 1 al 2, del 2 al 3 es 1. ¿Ok? La frecuencia anterior es 13, qué sé yo, y aparece el número, que ustedes lo están viendo acá. Y que de otra manera los vamos a ir a ver también, ¿cierto? En Excel. Vamos a ir a ver en Excel. Y se hacen los cálculos pertinentes, de acuerdo a la fórmula. Y llegamos a la conclusión que 581, es decir, 5, ¿cierto? Es el dato de la mediana en este ejercicio en particular. Bueno, ¿y qué pasa si el número es par? Aquí el número total del alumno es par, ¿cierto? También, ¿cierto? Tiene un tratamiento similar, también hay una fórmula. ¿Ok?
Y aquí obtenemos que la mitad, en este caso puntual de este ejercicio, ¿cierto? Que me da 5,5. Me da 5,5, significa que la mitad de las personas tuvieron menos de 5,5 y la otra mitad tuvo más de 5,5. Por eso es importante encontrar la mediana. Por eso hay que estudiar, ¿cierto? Los valores. No siempre están, la mayor parte de las veces estos números están tabulados, están en tabla, ¿ok? Por lo tanto, hay que ser cuidadoso e interpretar bien los resultados finalmente, ¿ok? Y tenemos dos números, como aparece acá, este y este, ¿cierto? Tiene que calcular la media y finalmente este es el raciocinio que tenemos que hacer. Que tenemos dos valores, uno está en la posición 19 y el otro está en la posición 20, naturalmente que el valor final va a ser la mitad de ellos, ¿cierto? La mitad de ellos. La mitad obtenía una nota de 5,5 y la mitad obtenía una nota mayor que 5,5. Okay, aparece una fórmula más reducida, como comentábamos, ¿cierto? Y aquí está, en el caso de los 38 alumnos, también hay todo un desarrollo matemático con las fórmulas que ya hemos visto, al igual que el ejemplo cuando el número era de 39. Y bueno, ver la tabla tal como está aquí y analizarla, interpretarla por parte de usted, es importante saber de dónde aparecen y salen estos números. Pero no se queden con esto. No se queden con esto. Basta interpretar, si este número sale de la fórmula acá, aparece por acá, sí. No. ¿Ok? Entonces, antes de continuar para aquí, voy a salirme. Me voy a ir a la planilla de Excel. ¿Cierto? Donde hemos visto la moda geométrica, la moda de igual amplitud, la moda de diferente amplitud, y aquí entramos, ¿cierto?, a la mediana. Los valores que ustedes vieron en el PowerPoint, ¿cierto?, son sacados desde acá. Así que este ejercicio tan físicamente en el texto o en Wikipedia, donde saqué también información para esto, que lo voy a revisar de inmediato ahora en aula. Entonces, bueno, pongan estos números, hagan estos números, vayan calculando, vayan dándole sentido a cada celda que está acá. ¿Cómo se obtuvo esto? Razonen, vayan razonando junto con esta que tienen ustedes aquí en este video, cómo el profe llegó aquí, por qué dedujo esto, de a dónde le nació, etcétera. ¿Ok? Yo esta planilla no la voy a subir, ¿cierto?, a aula, porque si no sería re fácil ver nuevamente cómo lo hizo don Emilio Bobadilla, sino que trabajen. Y de aquí a 2 semanas más, cuando nos volvamos a ver, ¿cierto?, ustedes van a estar totalmente empoderados respecto a este tema. Y es lo que yo busco de parte de ustedes. ¿Ok? Así que ya nos salimos de este famoso Excel. Ya lo vieron. Está grabado. ¿Ok? Me salgo de acá. ¿Ok? Voy a ir nuevamente a PowerPoint. ¿Cierto? PowerPoint. ¿Ok? ¿Ok? Y aquí
aquí, en este mismo punto, ¿cierto? Que ve con el paralelo anterior, el paralelo 202. ¿Ok? Así que este mismo punto. Y no quiero pasar más materias de lo que hice en el paralelo anterior. Ahora solamente necesito salirme de acá, de este PowerPoint, y compartir con ustedes, al igual que compartí con ellos, aula. ¿Ok? Aquí está aula. Si nosotros pinchamos información, ¿cierto? Vamos a entrar acá a la referencia bibliográfica. Aquí ya les comentaba la semana pasada que están todas las notas del control que dieron ustedes el otro día, el primer control, ¿sí? Que dieron conmigo. Están las calificaciones, están las notas por paralelo, las notas acumuladas por todo el curso, ¿cierto? Las calificaciones del primer control certamen. También está el primer resultado del control lectura, ¿cierto? Está todo acá, ¿cierto? Está la pauta de corrección. De esta manera ustedes puedan verla, ¿cierto? ¿Ok? Ok. Y aquí está, texto, complemento. Aquí está el texto. Ustedes pinchan el texto, lo bajan al disco duro y se meten desde la página 1 en adelante, ¿cierto? A estudiar todo el tema de estadística que hemos visto hasta este momento. ¿Ok? Esto por la vía del texto. Hay harto que leer, harto que estudiar, harto que ejercitarse. ¿Ok? Salgo la información, me meto en mayo. Me meto en mayo. Y aquí en mayo, ¿cierto? Los links de interés para calcular estadística. Si quiero estudiar la media aritmética, me pincho aquí, me voy a Wikipedia, que está muy bien expresado, muy bien desarrollado. Si quiero conocer la media ponderada, me meto a Wikipedia. Si quiero conocer la media geométrica, me meto a Wikipedia. Si quiero ver el tema de la moda, me meto a Wikipedia. Quiero ver el tema de la mediana, me meto a Wikipedia. Y la próxima semana, cuando quiera ver la distribución normal y todo lo que hay detrás de la curva de Gauss, ¿cierto? Me voy a meter por ahí. ¿Ok? Pero yo antes de irme, ¿cierto? Quería invitarlo a pinchan nomás, ¿cierto? Pinchan nomás, ¿cierto? Y nos vamos a este super prof. Como ustedes ven, matemática, diferentes niveles, ¿cierto? Hay álgebra, información que ustedes requieren, aritmética, cálculo, probabilidades, donde vamos a meternos cuando volvamos de vacaciones, ¿cierto? Vamos a meter al mundo de las probabilidades. Álgebra lineal, matrices, sistemas, que esto lo van a ver de todas maneras de aquí a un año y medio más. Estadística, donde estamos parados hoy día. Inferencia, descriptiva, ok, pinchemos descriptiva. Aquí estamos, ¿cierto? Aquí van a encontrar una montonera de información sobre estadística. Hay teoría, ¿cierto? Diagrama de Barre, que es la mediana, cómo calcularla, la medida, ¿cierto?, de la moda, parámetros estadísticos, qué es lo que es la estadística, qué es lo que es una variable estadística, polígono de frecuencia, ¿sí? Toda la información que ustedes requieren como para empoderarse y ser unos expertos en estadística, está todo aquí. ¿Ok? Hay ejercicio interactivo, por lo tanto, si yo quiero meterme en cómo calculo la media aritmética, desviaciones, todo lo que ustedes puedan saber, o querer saber de estadística, está en ese sitio.
fuera del texto, fuera del texto. Por lo tanto, yo les invito, ¿cierto?, a meterse en esto, ¿m? A meterse a esto y a trabajar, ¿m? Ejercicio interactivo de la moda. ¿Ok? Ok, me salgo, esto ya, por insistir, está grabado, así que... Estábamos físicamente, ¿cierto?, viendo desde aula, ¿no? Desde aula. Entonces yo ya salgo de acá, ¿ok? Y yo no quiero, ¿cierto?, avanzar más allá de lo que avancé en el curso del paralelo 202, donde hice la clase de la mañana, de tal manera que nos vayamos de vacaciones, ¿cierto? Todos los paralelos, con la misma información, todos los paralelos, tal como lo comentaba ayer, ¿cierto? Tienen la clase grabada, de tal manera de que ustedes puedan trabajar. Y esa es la invitación, esa es la invitación. Cuando yo hago clase a ingeniero o estudiante de ingeniería, para mí es simple, fácil. Porque yo veo al otro lado, ¿cierto?, a la Consuelo, al Cristóbal, a la Constanza, al Luis, a la Kimberly, que les fascinan estas cosas, les gustan los números, les ven las tablas, sí, se encantan. Y entonces yo tengo que entregarles más información y todos estos links con la finalidad de que sigan profundizando en el tema. Yo vuelvo a insistir, creo, sin temor a equivocarme, desde la experiencia, desde mi trabajo de años en la minería, es donde más, las herramientas que más usé siempre fue todo lo que tenga que ver con estadística y probabilidad. Porque cuando tú estás haciendo gestión, estás obligado a recurrir a la estadística para ver qué dijo, qué pasó hace un año, 2 años, 3 años, ¿cierto?, el mes pasado, la semana pasada, para poder gerenciar lo que viene por delante. Naturalmente. Hay una actividad que se llama teorías de las decisiones, donde tú tienes que manejar estos temas, pero con una soltura, de tal manera de que puedas responder a cada situación de forma inmediata, porque tienes un buen manejo, porque conoces las herramientas, porque conoces el teorema de Valle, porque conoces, qué sé yo, todo lo que hay detrás que vamos a ver la próxima semana de probabilidad, todo lo que está detrás, de cierto, de la curva de Gauss, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo les decía la primera clase, eso hace la diferencia entre un profesional y otro. Y por favor, créanlo. Los jóvenes que de una otra manera también vienen a esta clase, ¿cierto?, a pesar del paro que existe, también denota que hay un cierto interés. ¿Okay? Que la cosa no está fácil, porque yo creo que este es un ramo de lo más fácil del semestre. Y tienen que lidiar con las matemáticas, la física y las químicas también, pero estas herramientas son de gestión. Y yo les he dicho, pero hasta la saciedad, están condenados a ser jefes. Están condenados a manejar estas herramientas. No una vez. Yo creo que ni se la imaginan las veces que van a estar enredados con todos estos temas. Calculando medianas, moda, con datos agrupados, datos pares, datos impares. Y de respuesta inmediata. Si yo mandé un informe recién a Canadá, al CEO de Canadá, y me llama de vuelta, y me dice, Emilio, mira, está perfecto tu informe, pero fíjate que yo tengo que entregar una información mañana a los accionistas. Mira, a los accionistas. Y los accionistas me lo piden digregado también, que se lo entreguemos con valores, no solamente los promedios ni las modas, sino también las medianas. Yo creo que ellos les simpatizan más ese concepto.
Así que mándamelo de aquí a una hora y media más. ¿Y qué hago? Si yo nunca lo he visto, si no me manejo, si nunca lo hice en ejercicio, nunca lo metí en Excel, habiendo pasado con 500 ejercicios propuestos en diferentes textos de estudio de estadística y nunca le di pelota a ningún ejercicio. Lo que yo les propongo que ustedes al menos hagan. Entonces, no les saquen el bulto a esta responsabilidad de estudiar y profundizar el tema de la matemática, especialmente la estadística. Y todo lo que tiene con probabilidades, cuando lo veamos en la curva de Gauss, ¿cierto? También es otro manejo, también tremendamente interesante. Entonces, cuando uno, de una otra manera, se proyecta en la vida profesional y va alcanzando logros de ascenso dentro de tu organización, no solamente porque eres un ingeniero civil, un metalúrgico, con un posgrado, que sé, no, eso ya, listo. Hoy día mucha gente lo posee. Pero ¿qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? No, pues te das cuenta que este viejo cacha aquí, se maneja bien, cada vez que tú le preguntas algo responde de buena manera, cada vez que tiene que hacer un ejercicio va, agarra el lápiz y se lo desarrolla con la pizarra, conoce de costos, conoce de finanzas, se maneja muy bien todo lo que es lenguaje. Cada vez que hace una presentación le queda impecable. ¿Te has dado cuenta que todo lo que entrega, bueno, está cuadradito? Entonces uno mismo va construyendo desde lo riguroso, lo sistemático que uno va a trabajar. Cada ese perfeccionismo que hablábamos la semana pasada de una de las características que tiene que tener un ingeniero. Da gusto, poco. Y si yo veo en el corto mediano plazo un joven que ingresa a mi empresa y muestra esas condiciones o esas cualidades, no cabe la menor duda de que en el mediano plazo uno mismo lo va a ir apoyando, lo va a ir direccionando y le va a dar herramientas para su desarrollo personal y además profesional. Porque se da cuenta que el hombre tiene recursos. Y es aquí el profesional que normalmente te puede pedir, qué sé yo, profesor, ¿sabe? Necesito, ¿será posible que yo pueda ir a este magíster? ¿Será posible que yo pueda ir a este seminario? ¿Será posible que yo pueda ir a esta cosa? ¿Y por qué quieres estudiar matemática financiera? Me interesa. Usted sabe que yo recién tengo 28 años, 30 años. No me veo solamente produciendo, me veo haciendo gestión. Me veo metiéndome en el mundo del área comercial de la empresa, vendiendo mi producto, que en este caso el cátodo de cobre, al extranjero. Ser parte del departamento comercial. Hablo bien inglés, champurreo un poquito el alemán. Por lo tanto, ¿por qué me voy a quedar en esta instancia, pues, profesor? Y uno no cae la menor duda de que frente a ese desafío que lo que lo está planteando un ingeniero joven, uno accede, porque uno se da cuenta de que hay gente que necesita que se le abra las apps, se le abre, y nosotros como empresa que también necesitamos recursos empoderados, le vamos a dar las posibilidades. Pero si hay ingenieros que hay que andarlo buscando, ¿cierto? Porque le hacen el quite a todas las responsabilidades, y cada vez que uno le pasa una responsabilidad respecto a un cálculo A, B o C, todo es un problema, todo se le hace un conflicto, que ya se le olvidó aquellas cosas que yo vi en la universidad, que las vi hace muchos años en la universidad, que tengo que retomarlas, y todo se transforma en un parto. Entonces uno dice, muy simple, a este joven, ¿cierto? Que déjalo tranquilo nomás, que a él le basta y le sobra con lo que es académicamente, no tiene motivaciones futuras, etcétera, etcétera. No quiero seguir con un discurso de esta envergadura, ya son las 3, ¿cierto? Si bien eso terminamos
a las 3:15 la clase, estoy en el mismo nivel que del curso anterior. Voy a asistir a la reunión, ¿cierto?, que nos dejó invitado la gente del CEMIN, ¿cierto?, una reunión que se nos viene a las 2 de la tarde. Si pueden asistir y desean asistir, yo creo que es un momento propicio. En este cuento todos tenemos que sumar, todos tenemos que sumar. Desde escuchar o desde hablar, ¿cierto? Este problema tenemos que resolverlo todos, todos. Nadie se puede quedar debajo, ¿cierto? Esperar que la solución sea mágica, ¿cierto? No, es una solución que tiene que salir desde las bases. ¿Quiénes son las bases? Los estudiantes, de todas maneras. Y los académicos y los ejecutivos de la universidad. Así que yo los dejo hasta aquí. Ha sido un gusto. Trabajen, tienen todos los links y los textos para hacerlo. Yo la próxima semana sí o sí no los veo. Váyanse de vacaciones, disfruten, regaloneen, ¿cierto? Duerman, qué sé yo. Y háganse de ánimo para vernos, qué sé yo, de vuelta de sus vacaciones. Ha sido un gusto verla. Consuelo, Constanza, Kimberly, Luis, también a ti, Alejandro, Daniela, Cristóbal, ¿ok? No son muchos, pero bueno, es lo que hay, ¿ok? Y bienvenidos siempre a mis clases. Los dejo y los veo a las 2 de la tarde. Chao, chao. Chao, profesor, que esté Chao, bien. profe. Chao, mijita. profe. Chao, mijita. Chao, profe, cuídese. Igualmente, hijo. Chao, también ustedes.